Mateo capítulo 5, versículo 20. Y la palabra del Señor en ese versículo dice lo siguiente, hermanos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una vez más leo, dice, porque les digo que si su justicia o vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este versículo, hermanos, el Señor nos dice quiénes pueden entrar en el reino de los cielos o el reino de Dios. Otra vez me gustaría recordar esto, hermanos, de esa frase, el reino de los cielos y reino de Dios. Reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. Generalmente la frase reino de los cielos la encontramos en Mateo y reino de Dios en los otros evangelios. Y esta frase o estas palabras lo encontramos en pasajes paralelos, esto es, en donde el Señor dijo el mismo mensaje, por lo tanto, las mismas palabras. Esto pues lo aclaro porque muchas veces se tiene o tenemos la idea de que cuando hablamos del cielo, pensamos en ello en el futuro. Pensamos en ello después de la vida terrenal, cuando ya no estemos en la tierra, sino estemos en lo que también la Biblia llama cielos, ¿verdad? Que en otros pasajes efectivamente se refiere al futuro, se refiere después de la muerte, en ese lugar donde la Biblia nos enseña que es de alguna manera la morada de Dios y en donde pasaremos todos los cristianos por toda la eternidad. Pero en este caso, hermanos, el reino de los cielos no se refiere al futuro, sino se refiere a nosotros en el presente. Y cuando Jesús dijo estas palabras, hermanos, también estaba hablando en el presente, porque estaba hablando del reino de Dios. Entonces, cuando dice aquí, no entraréis en el reino de los cielos, no estaba refiriéndose cuando ya todo termine aquí en la tierra y entonces pasemos la eternidad en el cielo. No, se estaba refiriendo en el tiempo presente, porque Él predicó y enseñó y dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este término también, o este concepto, se refiere a que el reino de los cielos ya está aquí. Jesús estaba diciendo, el reino de los cielos ya está aquí. ¿Y por qué estaba presente en ese momento, hermanos? Porque el Rey estaba presente. ¿Quién es el Rey del reino de los cielos? Jesucristo. Por eso decimos que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Igual, cuando hablamos de Jesús como Señor, estamos hablando como el gobernante de nuestra vida. Cuando estamos hablando de Jesús como Rey, estamos hablando del gobernante de nuestra vida. Como Señor, bueno, pues es el dueño de nuestra vida, entonces tiene el poder y la facultad de gobernar nuestra vida. Entonces, aquí, esta frase, reino de los cielos, no se refiere hasta el futuro o en el futuro, hermanos. Así que, entonces, yo preguntaría a los que estamos aquí,
¿quiénes han entrado al reino de los cielos? En forma particular, ¿quiénes han entrado al reino de Dios? ¿Quiénes han entrado al reino de Dios? Como que está esa duda, ¿verdad? En algunos, de si es ahora o es después, ¿verdad? No, hermanos, el reino de Dios, Jesús dijo, ya está aquí. El reino de Dios comenzó desde el momento en el que Él vino a este mundo. Se está desarrollando, va a llegar a su plenitud y entonces pasaremos ahora sí a la eternidad. Bueno, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Quiénes pueden entrar o quiénes pueden pertenecer al reino de Dios o al reino de los cielos? Solamente los justos. Esta idea, esta enseñanza, la obtenemos de aquí, hermanos. Solamente los justos pueden pertenecer al reino de los cielos. Solo los justos, hermanos. Los injustos no pueden estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es justo y su justicia reina en su reino. Esta es la enseñanza, hermanos. Solo los justos pueden pertenecer al reino de Dios o al reino de los cielos. Solo los justos pueden entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Ahora, pero fíjense, hermanos, que Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Este mensaje va a abonar y ayudar a lo que estamos viendo en la escuela dominical. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. La humanidad es sin entendimiento respecto a los asuntos del reino de Dios. No hay quien busque a Dios. Porque mucha gente dice que busca a Dios. Pero desde la perspectiva de Dios, en realidad no hay quien busque a Dios. Eso es lo que la palabra nos está diciendo, ¿eh? Todos se desviaron. Todos, sin excepción, se desviaron. A una se hicieron inútiles en los asuntos del reino de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice esta palabra en Romanos, hermanos. Entonces, si solamente los justos pueden entrar al reino de Dios y pertenecer al reino de Dios, pero no hay ni siquiera un justo, entonces, ¿quiénes van a estar en el reino de Dios? ¿Quiénes pueden pertenecer al reino de Dios? Si no hay ni un justo, ¿quién puede entrar al reino de Dios? O sea, la respuesta lógica y verdadera es, hermanos, ninguno, nadie. Pero bueno, aquí es donde empieza el Evangelio, ¿verdad? Aquí es donde inicia el Evangelio. Por justicia propia, nadie será justificado. Eso es lo que aprendemos de la palabra del Señor, hermanos. Porque la justicia de los hombres
la justicia de los hombres delante de Dios, dice la Biblia, hermanos, que son como trapos inmundos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, de esto delante de Dios, hermanos, ¿sí? Delante de Dios. Delante de Dios somos como suciedad. Ante nosotros mismos podemos decir que no es así, ¿verdad? Pero ¿qué validez tiene esto ante Dios? Absolutamente nada. Entonces dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos o como trapo de inmundicia. Esa es nuestra condición, o esa es la condición humana, esa es la condición humana delante de Dios. Entonces, toda la justicia del hombre o de la humanidad ante Dios es injusticia. Y si toda la justicia del hombre ante Dios es injusticia y solo los justos pueden entrar al reino de Dios, entonces ¿quién puede entrar? Por la propia justicia del hombre, nadie puede entrar al reino de Dios. Pero Dios, hermanos, Dios, previendo todo esto, previendo esta condición humana, hizo todo para proveer una justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús y que capacita a los que pongan su confianza en Jesús para recibir la justicia de Cristo en su vida y entonces poder entrar y pertenecer al reino de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Amén o no amén? No tengamos pena de decir amén. Y es por esa forma, hermanos, en la que el Señor ha provisto a la humanidad la entrada a su reino, a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la justicia de Cristo, que se imputa a los hombres por medio de la fe. Y esa es la forma en la que el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios y entonces ser apto para entrar en el reino de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21, hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Recuerdan esta frase, hermanos? La ley y los profetas. Lo vimos hace 8 días en los versículos anteriores de este versículo que estamos pues estudiando, meditando, que es Mateo 5:20. Bueno, entonces dice que esta justicia de Dios es testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que confían en Él, en Cristo. Aquí está muy claro, hermanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que confían en Él, esto en Cristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Dios. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así que Dios es el justo. Y Él ha querido justificar a los injustos, pero solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Solamente para los que decidan, y no solamente decidan, sino para los que pongan su confianza en Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Ya hablamos de la confianza un poco más el domingo pasado. ¿Qué es poner la confianza en Jesús? Pues es tomar nuestra vida y ponerla en las manos de Jesús para que Él nos salve. Y con eso ya estamos nosotros expresando que no confiamos en nadie más que nos pueda salvar o para nuestra salvación. Estamos poniendo nuestra vida en las manos de Jesús, ¿verdad? Como decía, tomando la idea de la reflexión de Pablo sobre la resurrección de Jesús, y viéndolo de esta manera, hermanos. Si Jesucristo no es el Salvador, entonces ya estamos perdidos. Si hemos confiado realmente en Él y Él no es el Salvador, ya estamos perdidos. Ya estamos perdidos, si no es el Salvador. Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Y solamente en Él. No podemos dividir nuestra confianza, hermanos. O por lo menos eso no es válido delante de Dios, ¿verdad? No se puede dividir la confianza del hombre y decir, bueno, una parte la pongo en Jesús y otra parte la pongo de este otro lado, en este personaje o en estas otras cosas. Por si me falla aquí, entonces tengo aquí. No. O sea, eso no es válido delante de Dios. Eso no podemos hacerlo en relación con Dios. O sea, el hombre lo puede hacer, ¿verdad? Y de hecho hay gente que así lo hace, ¿verdad? Hay gente que una parte confía en Jesús y otra parte confía en sus obras, ¿verdad? Entonces confía en sus obras para completar lo que supuestamente falta para su salvación en Cristo Jesús. Eso no se puede en relación con Dios. Es todo o nada. Confiar plenamente en Jesús o no, nada más. Por eso les decía, si Jesús no es el Salvador, pues ya estamos perdidos, ¿verdad? Pero como nosotros creemos y estamos seguros, no por nosotros, no es una fe ciega, sino por la palabra del Señor, por la palabra de Dios, creemos, confiamos plenamente en Jesús como el Salvador del mundo, el Salvador de las almas, y que no hay otro fuera de Él. Entonces, estamos seguros de que somos salvos. Hemos sido librados de la condenación del pecado. Hemos sido justificados por Dios el justo en Cristo Jesús.
Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ahora que estamos reflexionando sobre esto, hermanos, si hubiese alguien entre nosotros que no ha puesto toda su confianza en Jesús, pues corrija eso. Corrija eso, porque de nada le va a servir. De nada le va a servir si ha dividido su confianza. Si no ha puesto toda su confianza en Jesús, corríjalo. Tiene que poner toda su confianza en Jesús. Así que como entre los hombres decimos, todo o nada. Todo o nada. Arriesgamos todo o nada. Y bueno, pues con Jesús debe ser todo. Y si no, pues no va a recibir absolutamente lo que Jesús tiene para dar, ¿verdad? Pero bueno, esa confianza en Jesús hace que el hombre sea justificado. Y al ser justificado, entonces recibe la justicia de Cristo en su vida. Y al recibir la justicia de Cristo en su vida, se hace justo. Se hace justo. Y eso es lo que pues llamamos en teología la justicia imputada. La justicia de Cristo imputada en el hombre. Y entonces, por eso es que nosotros decimos que somos justos, hermanos. O sea, no somos justos por nuestra justicia humana. Somos justos por la justicia de Cristo en nosotros. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y de esto está hablando aquí Jesús en el versículo 20 de Mateo 5, hermanos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál era o qué quiere decir la justicia de los fariseos, hermanos? ¿Qué quiere decir la justicia de los fariseos? ¿En qué consistía la justicia de los fariseos? Bueno, los escribas y los fariseos, hermanos, eran miembros de un grupo religioso judío. Por lo menos había 3 grupos religiosos judíos. Eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Al principio les hablaba de 4 grupos, pero un grupo era político. Los celotes eran más de tipo político. Pero grupos religiosos estaban los fariseos, los saduceos y los esenios, ¿verdad? Entonces los fariseos y escribas pertenecían a un grupo religioso judío conocido por su dedicación a las prescripciones y demandas de la ley. Pues, los fariseos eran muy estrictos en guardar las leyes externas, los rituales demandados por los mandamientos de Dios o por la ley de Dios en el Pentateuco. Ellos eran trataban de hacer todas las cosas a la perfección. Cuidaban mucho la manera de cómo pararse cuando ministraban, por ejemplo, ¿no? O sea, es por decirlo así, ¿verdad? Antes de comer, dice que se lavaban 5 veces las manos, ¿verdad? Esos ya eran mandamientos de hombres, eso no está en la ley, ¿verdad? Pero ellos establecieron estas otras leyes para cuidar de no caer en errores, en pecados.
Esa era su idea, ese era su pensamiento. Entonces, para no mancharme, para no contaminarme, me lavo no solamente una vez las manos, me lavo 5 veces las manos antes de tocar los alimentos, por ejemplo. Y como eso, pues, muchas otras cosas. Les voy a mencionar algunos que dice, de hecho, Lucas, hermanos. Lucas, capítulo 18, aquí donde hay un relato y precisamente tiene como subtítulo en sus Biblias, bueno, algunos dice parábola del fariseo y el publicano. Entonces esto no se sabe si fue una parábola o fue algo real. Pero bueno, aquí se menciona lo siguiente. Dice, hermanos, en Lucas 18, del 10 en adelante, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, estamos hablando de los fariseos, ¿verdad? Y el otro era publicano, era del pueblo, del común, de la gente, ¿no? De los despreciados, de los desechados, de los rechazados. Bueno, uno era fariseo y otro era publicano. Miren el 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo estas palabras. Y decía, Dios, te doy gracias. Miren, hermanos. Y a esto se le llama fariseísmo, precisamente, ¿verdad? Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Qué tremendo, ¿no? ¿Y cómo decía él que eran los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros. Y aún yo no soy como este publicano que está al lado mío, que mejor se vaya más allá o yo me retiro, ¿verdad? Para no contaminarme. Después dice, ayuno 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y Jesús les dice, diezman la menta, el comino, el eneldo. O sea, diezmaban de todo, hermanos. De todo. Y hay unos cristianos que no queremos diezmar nada, ¿verdad? O sea, nada, porque no dan diezmo, ¿verdad? Aunque ahora dicen que pues el diezmo ya no es para el Nuevo Testamento. Entonces hay 2 sentidos al respecto, ¿verdad? El que dice el diezmo ya no es el Nuevo Testamento para justificar y no diezmar, pues está mal, ¿no? Pero el que dice el diezmo ya no es para el Nuevo Testamento, sino para no ponerse límites y no dar más allá, eso está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque un corazón es egoísta y el otro corazón es agradecido. Pero bueno, entonces los fariseos eran estas personas muy estrictas en guardar los mandamientos externos de la ley y de los rituales que demandaba el Pentateuco, o sea, la ley de Dios, pues. Ahora la pregunta, hermanos, ¿es malo lo que hacían, o era malo lo que hacían los fariseos? En lo que se iban al otro extremo, sí, ¿verdad? Cuando caían en exceso, pues sí, eso no era correcto, ¿verdad? Pero muchas cosas eran buenas lo que hacían. Pero el problema era que confiaban en ese tipo de justicia. Y miren qué fue lo que Jesús dijo. Si vuestra justicia no fuere, ¿qué dice, hermanos? Mayor. O sea, ¿estaba reprobando la justicia de los fariseos?
Entonces no se trataba de reprobar aquí o aprobar, ¿verdad? Sino Jesús estaba enseñando qué tipo de justicia se requiere en el reino de los cielos. ¿Qué tipo de justicia se requiere en el reino de los cielos? Por ejemplo, los fariseos observaban el sábado. El sábado, ellos inclusive habían establecido otras leyes que les ayudaba, según ellos, ¿verdad?, a no fallar en guardar este mandamiento de Dios. Pues por eso establecieron otras leyes, otros mandamientos aparte para proteger los mandamientos expresos en la ley de Dios. O sea, eran celosos. Pero cayeron en un extremo que no es válido en el reino de los cielos. Por eso Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor, no está diciendo ni menor ni igual, sino mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús no estaba desechando la justicia externa. Pero vamos a ver cuál era el problema de los fariseos. También en Mateo 23 dice, hermanos, cuando pues Dios reprocha a los escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué habían hecho los escribas y fariseos? ¿Cuál era el problema de los escribas y fariseos, hermanos? Habían olvidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia. Dentro de la misericordia está el amor. La misericordia viene de amor, ¿verdad? Habéis olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Habéis olvidado el amor. Después Jesús les dice más adelante, está bien que ustedes diezmen la menta, el eneldo y el comino. No les dijo eso está malo, no. Se pueden hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema de los escribas y fariseos? Que se habían enfocado más en las cosas externas y le habían dado más valor a las cosas externas y habían olvidado lo interno y le habían restado valor a lo interno. Y precisamente cuando los escribas o alguno de los escribas por ahí le dice a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Como que le reclamó, ¿no? O le reclamó, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué es lo que contamina al hombre? O sea, no dice ahí en la Biblia, pero esa es la reflexión que podemos sacar. ¿Qué contamina al hombre? ¿Qué contamina, vamos a decir, más al hombre? ¿Qué contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale?
Esa fue la respuesta de Jesús, es, lo que entra no contamina al hombre. Porque entra, hablando de los alimentos, ¿verdad? Si alguien come con las manos sin lavarse, ¿verdad? Y toma los alimentos y entran muchas bacterias al estómago y pues aunque le dé diarrea, ¿verdad? Pero que ese todo va a la letrina. ¿Eso qué tiene que ver con el reino de Dios? Dice, pero lo que contamina al hombre es lo que sale de él. ¿Qué son? Las mentiras, el odio, las disensiones, ¿verdad? El menosprecio, el rechazo, o sea, todo eso. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿cuál era el problema de los fariseos? Habían descuidado la parte interna y se habían ocupado más en la parte externa. Y entonces Jesús les dice, la justicia de ustedes se basa en lo externo. La justicia de Dios se basa en lo que Cristo hace para que se purifique el corazón del hombre. Entonces, Dios ha provisto, hermanos, su justicia a los hombres por medio de Cristo Jesús, quien hace aptos a los injustos que decidan confiar en Jesús para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, los mandamientos de Dios existen no solo para la observación externa, sino especialmente para fomentar una disposición a las virtudes que conducen a la justicia divina, a la verdadera justicia, para que haya un cambio de carácter en la persona. Es un hecho, hermanos, que nadie por sí mismo puede desarrollar esta clase de justicia. O sea, nadie por sí mismo puede desarrollar la justicia de Dios. Por eso es necesaria la intervención de Dios, o es necesario que Dios intervenga con su gracia en todos aquellos que decidan poner su confianza en Jesús como su Señor y su Salvador. Dice Romanos 8, 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, y hay muchas exhortaciones acerca de no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. O sea, de no darle valor e importancia las cosas de la carne, sino los asuntos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, la ley del Espíritu es el que gobierna los pensamientos y los motivos internos, y no solamente las acciones externas, pues la rectitud es una cuestión del corazón y no solo del comportamiento.
Hay muchas personas que tienen excelente comportamiento. Y confían que con ese excelente comportamiento, Dios, pensando en el futuro, ¿verdad?, les va a dejar entrar en su reino. Los va a recibir en su reino. Pero entrar en el reino de Dios, hermanos, o en el reino de los cielos, no es asunto del futuro, otra vez. Es asunto del presente. No es asunto que viene después de la muerte física de la persona. No, es ahora, estando vivos físicamente. Así que si hay alguien que está teniendo esperanza de entrar en el reino de Dios en el momento en el que se presente delante de Dios, esa no es una enseñanza bíblica. Porque ya no, en ese momento ya no hay posibilidad, lugar, porque no es momento para eso. El momento es aquí. Entrar en el reino de Dios es aquí, mientras está vivo físicamente. No es asunto para después o para el futuro. Así que, ¿cómo es nuestra justicia, hermanos? Tenemos que preguntarnos y tenemos que contestarnos, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra justicia? ¿Qué tipo de justicia estamos viviendo? Nuestra justicia es la humana, la nuestra, o la de Dios. Si somos hijos de Dios, nuestra justicia es la justicia divina, no la justicia humana. Por eso nosotros no buscamos aprobación de los hombres, ¿verdad? Por eso no buscamos aprobación de los hombres, hermanos. Nosotros buscamos aprobación de Dios. Y también por eso no esperamos aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si a mí alguno o algunos o muchos me reprueban, no me preocupa. Me preocupa que sea Dios el que me repruebe. Si Dios me aprueba y los demás me reprueban, no me preocupa. Si los demás me reprueban y Dios me reprueba, tengo que preocuparme, pero no por los hombres, sino por Dios. Eso es lo que tiene que ocuparnos y preocuparnos, hermanos. Vivir conforme a la justicia de Dios. Por eso es que el cristiano no se esconde de nada. Si alguien se esconde para hacer el mal, pues se está engañando a sí mismo. Porque pues, se esconde de quiénes? De los hombres, de la vista de los hombres. Pero de la vista de Dios, ¿qué dice la Biblia? Está desnudo. ¿Dónde se puede esconder? ¿Dónde se puede esconder delante de Dios? No, no hay lugar para esconderse. Pero si se siente bien, porque ninguna persona lo vio, ningún hermano, ningún conocido, y se siente bien porque pudo pecar, pues está confiando en su propia justicia. O está confiando en la justicia de los hombres, o se está escondiendo de la justicia de los hombres.
pero de Dios no. Entonces, no confiemos en la justicia de los hombres, sino en la justicia de Dios. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a vivir en rectitud, ¿verdad? Pero en la rectitud de Dios. Así que tomemos en cuenta lo que Jesús dice aquí. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios ya proveyó la justicia. ¿Cuántos hemos adquirido esa justicia, hermanos? No es por méritos, ¿verdad? Amén. No es por méritos. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Porque si no, entonces vamos a ser como el fariseo. Se jactaba ante el publicano, ¿verdad? No, tú eres un pecador. Tú eres esto, tú eres lo otro. No, al contrario. Cuando una persona ha adquirido la justicia de Dios, actúa como el buen samaritano, que se le llama, ¿no? ¿Qué hizo el buen samaritano? Tomó su tiempo para ir y ver al que estaba tirado a un lado del camino, si todavía estaba vivo, para auxiliarlo. ¿Pero qué hicieron el sacerdote y el fariseo? En la justicia de ellos estaban actuando bien y de alguna manera estaban cuidando de guardar la ley de Dios. La ley de Dios decía, hermanos, que ninguna persona debe tocar a los muertos. Allí en Levítico usted puede encontrar esto. El mandamiento fue: no toquen a los muertos porque se hacen inmundos. Los únicos que podían tocar a un muerto eran sus familiares. Nadie más. Solamente un familiar o los familiares podían tocar a los muertos para hacer lo que se tenía que hacer con los muertos, ¿no? Ponerle las especias y todo eso para evitar los olores, etcétera, de la descomposición. Pero solamente los familiares, nadie más podía, menos los sacerdotes. Los sacerdotes para nada tenían que ver allí. Entonces, el sacerdote y el escriba del relato del buen samaritano dieron por muerto a la persona que estaba allí. Y entonces, por eso, se pasaron de largo o le dieron la vuelta. No querían contaminarse, así lo decía la ley. Pero dentro de la ley había excepciones, hermanos. Había excepciones. Cuando era por una causa de fuerza mayor, la ley lo permitía. Sucedió con el rey David. Cuando llegó en un lugar donde estaban el tabernáculo, y entonces llega con el sacerdote y le dice: ¿tienen pan para que nos den para comer? Y el sacerdote dice: no hay, no tengo. Los únicos panes que tengo son los panes de la proposición. Pero la ley ordena que los panes de la proposición solamente debían ser comidos por los sacerdotes y sus familias. Nadie más del pueblo podía comer de esos panes. Y entonces David pregunta: ¿nos puedes dar esos panes? Y entonces el sacerdote hace una excepción. Y entonces les pregunta: ¿no se han contaminado de esto y de esto, de esto en los últimos días? Dicen: no.
Y entonces les da a comer de sus panes que la ley decía no debían comer. Se puso por encima el valor humano. Y en esos casos las leyes tenían excepción. Y de eso está hablando Jesús. O sea, la verdadera justicia está en darle el valor a la humanidad. Por eso habla del amor, por eso habla de la misericordia, por eso habla de la justicia. Y nosotros debemos cuidar eso, hermanos. Nosotros debemos cuidar lo mismo, porque si no podemos caer en la actitud de los fariseos, y eso se llama fariseísmo, ¿verdad? Bueno, podría ponerles muchos ejemplos, pero vamos a dejarle aquí, hermanos. Entonces, vivamos, si ya hemos puesto nuestra confianza en Jesús, somos justos. Si somos justos, ya hemos entrado al reino de Dios. Y entonces, como miembros, súbditos, ciudadanos del reino de Dios, vivamos la justicia de Dios, hermanos. Practiquemos la justicia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y a pedirle su ayuda, pues para que vivamos practicando siempre la justicia de Dios.